Pues, porque no hay policía federal, no hay... Tenemos un Tren Maya que no camina, tenemos una refinería que no refina, ¿no? Y tenemos una Secretaría de Seguridad sin policía. Bueno, pues es el arte, es la magia del verbo, ¿no? No, una vez más, son una secta o una religión, una iglesia, como tú quieras. Bueno, a mí la impresión que me causó es, en el caso de Rosa Isela, pues es clarísimo que tú dices, ¿no? Está la mano de López Obrador. Buenas noches, queridos amigos. Una semana más, una semana menos. Yo ya no sé qué pesa más, si el más o el menos, ¿no? ¿Para qué les digo? Bueno, a ver, mi querido Pancho, comentemos la situación de la semana, ¿no? Así, abuela pluma, ¿no? Pues está el aniversario del triunfo del morenismo, ¿no? Que fue celebrado. Sí, Está el día de San Andrés López Obrador. Exacto. San Andrés López Ya Obrador. tienen santoral. Sí, no más falta. Digo, quedaría bien que lo pusieran como día de descanso obligatorio, porque está a la altura del 16 de septiembre, Claro, está a la altura del 5 de febrero. Claro. Pues, ¿cómo? Digo, Claro. hay 1 de julio, descanso obligatorio, Claro. San Andrés López Obrador. Es curioso cómo cada vez se revelan más como una secta que como un partido, ¿no? Así es. Él es el gran profeta. O como una iglesia, exacto, para que no se oiga tan feo. Exacto. Bueno, pues eso no me extrañó, y sí me extrañó, porque dije, bueno, tiene lógico, ahora vamos a esa, pues está bien. Al rato ya van a aparecer los hábitos. ¿Te acuerdas que en esta ceremonia Delgado aparece con una camiseta con la efigie del santo, ¿no? Pues para allá vamos. Bueno, después está pues la aportación al gabinete de esta semana. ¿Cómo la viste, Pancho? Pues es la primera vez que asoma claramente la mano del presidente López Obrador. No hay duda de que Rosa Isela es, y desde hace tiempo, incluso lo comentamos en este programa, era la pieza que López Obrador quería poner a Claudia Sheinbaum. Ariadna Montiel, pues es la que maneja los dineros de los programas de bienestar. Acuérdate que hubo quejas muy fuertes de Marcelo Ebrard que se habían desviado recursos de la Secretaría de Bienestar, que los siervos de la nación estaban diciendo, ofreciendo o advirtiendo que no les darían los programas si no votaban por Sheinbaum. Fue una queja de Marcelo Ebrard. Mario Delgado en educación como que no me suena, pues no. Es cierto que con Marcelo Ebrard llegó a ser secretario de Gobernación. Educación. Pero como bien me decía ayer Fernando Belauzarán, después de Delfina y de Leticia Ramírez, pues no se va a notar. Pues no. O sea, realmente no. Y Omar García Harfuch es el único que yo considero que es realmente de Claudia Sheinbaum. Acuérdate que a él se le mencionó muchísimo como posible candidato a la jefatura de gobierno. Incluso en la encuesta interna ganó por 10 puntos a Clara Brugada. Pero poderoso don Dinero en Palacio dijo que no, porque Omar trabajó con García Luna y pues es una mancha muy grande, incluso creo que estuvo envuelto ahí en la verdad histórica, etcétera. No lo quería el presidente, pero bueno, es la pieza, ese es claramente de Claudia. Ese sería un primer comentario. Yo cuando vi, tampoco me sorprendió nada. Déjame agregarte algo de Omar. Él va a ser secretario de Seguridad o jefe de policía sin policía. Pues sí. Porque como tú sabes, la Guardia Nacional va a ser adscrita a la Sedena, es decir, va a depender ya no solo operativamente, sino también
administrativamente de la Sedena, entonces va a ser un jefe de policía sin policía. O sea, porque no hay policía federal, no hay... Tenemos un Tren Maya que no camina, tenemos una refinería que no refina, ¿no? Y tenemos una Secretaría de Seguridad sin policía. Bueno, pues es el arte, es la magia del verbo, ¿no? No, una vez más, son una secta o una religión, una iglesia, como tú quieras. Bueno, a mí la impresión que me causó es, en el caso de Rosa Isela, pues es clarísimo que tú dices, ¿no? Está la mano de López Obrador, ¿no? La biografía de Rosa Isela es indisoluble de la persona de López Obrador, de la familia de López Obrador, ¿no? Ella cumplió una tarea muy importante al lado de López Obrador en los momentos en los que la esposa Rocío estaba enferma y Rosa Isela le ayudó, cosa muy digna, ¿no? Eso la vincula personalmente a él, la hace su gente de confianza y cuando llegan al gobierno de la ciudad, pues ella se la pone a Claudia, ¿no? Y cuando necesita, la retoma y la manda a otro lado y ahora la pone aquí. Sí, bueno, la hizo secretaria de Seguridad. Yo a Rosa Isela, a quien estimo realmente, la conocí como reportera de La Jornada en la Cámara de Diputados, ya hace mucho tiempo, antes de que se cambiara el periodismo por la política, con estos vínculos que tú me acabas de describir. ¿Sí? Es una mujer sagaz, es una mujer inteligente, sensible, y no es dada a la confrontación. Con ella no va a haber desplantes, es incluso hasta discreta. O sea, es un nombramiento, pero con todo respeto para ella, que es mi amiga, pues no tiene las credenciales. Imagínate que por ahí pasaron 3 expresidentes, en esa silla se sentaron 3 expresidentes, ¿no? Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría. No digo que sean el gran ejemplo, pero bueno, es un cargo que normalmente a los más altos niveles de los partidos ahí lo ponían. Pasó gente como Jesús Reyes Heroles, mis respetos, como don Fernando Gutiérrez Barrios. En fin, hay infinidad. El asiento es por ahorita se ve que le queda grande, ¿no? Y vamos a ver cómo se maneja. Y el mensaje de fondo que yo veo, Pepe, es la extensión de ese desprecio, de ese desaire que López Obrador tiene por la política. Incluso alguna pregunta que le hicieron recientemente a Claudia Sheinbaum, que se iba a dialogar con la oposición directamente, que se iban a cambiar esas cosas. No, para eso está la Secretaría de Gobernación. O sea, no va a haber diálogo directo entre la virtual presidenta electa de México y la oposición. En una democracia, el diálogo con la oposición pues es un asunto normal, pues sí. Sí. Vamos a hablar, vamos a tratar de dirimir nuestras diferencias en el diálogo y no en la polarización, como se hizo durante estos 6 meses, Pepe. Pues sí. 6 años. 6 años. Por lo que hace a Delgado, ¿no? Pues se retoma una tradición en donde el jefe de partido forma parte del gabinete. De acuerdo con eso, no es raro, ¿no? Por otro lado, tú mencionas que fue secretario de Educación con Marcelo Ebrard, lo cual tiene un antecedente en el tema. Por otro lado, a la luz de la designación de Rosaura como secretaria de Tecnología e Innovación, queda claro que la Secretaría de Educación Pública que le queda a Delgado tendrá que ver básicamente con el manejo del sindicato, ¿no? Y los contenidos de los libros de texto. Tiene cierta lógica. Por otro lado, no debemos pasar por alto, se discuta lo que se discuta, como se dice, haya sido como haya sido, que él como presidente de partido, pues logró incrementar el número de triunfos de gobiernos estatales muchísimo, ¿no? De 7 a 20 y tantos, man. Entonces, bueno,
Pero lo que queda muy claro, con excepción de Harfuch, como tú bien dices, que quizás es el único cuadro profesional, ¿no? Es un hombre formado para eso, con prestigio en eso, vinculado para bien o para mal con azares y situaciones del terreno de la seguridad, pero pareciera el único que profesionalmente responde a un perfil con lo que tú indicas, ¿no? De irse la Guardia Nacional allá, pues era una Secretaría de Seguridad, ahora sí que sin fuerzas de seguridad, a lo mejor le dejan el CISEN, no sé. Pues, pero yo quiero hacer un comentario. Yo escucho, en este momento está de moda, esta famosa discusión, ¿no? Que si Meloni con Sandía, que si Claudia Sheinbaum se va a desligar del presidente, que si el presidente va a seguir. A mí me parece una discusión secundaria, ¿no? Es otra vez querer encontrar razones de diferencia y de expectativas, ¿no? Es decir, ante la gente que critica al régimen, otra vez ahora poner la esperanza, ya no en Xochitl, sino la esperanza está en que esta va a ser diferente, ¿no? A mí me parece un alucine, ¿no? Porque finalmente, como ella lo ha dicho, son miembros del mismo movimiento, tienen vínculos personales de hace muchos años, participan de una misma ideología. Claro, queda la diferencia del estilo personal de gobernar, pero a mí me parece una discusión, la verdad, vana, ¿no? Porque finalmente pues, responden a un mismo perfil. Entonces, yo no veo como no sea esta esperanza de que venga un cambio con ella, ¿no? Bueno, todo mundo tiene derecho a tener el optimismo. Para mí el optimismo es una enfermedad, pero bueno, es un aspecto clínico. Sí, yo ahí difiero un poco contigo. Plutarco Elías Calles tenía la misma ideología que Abelardo N. L. Rodríguez, que Plutarco, digo que, ¿cómo se llama? Emilio Portes Gil, que Pascual Ortiz Rubio, y pues hubo una época donde él era el que mandaba, por eso se llama maximato, era el jefe máximo sobre el presidente. Ese es el fenómeno que se está discutiendo. ¿El presidente se le va a imponer a Claudia Sheinbaum o no? Por lo que veo tú no estás muy convencido. A mí me parece una diferencia poco significativa, sí, porque finalmente, con lo que dices, como mencionas, finalmente el Partido de la Revolución tomó el perfil que de origen tuvo, ¿no? Hubo elementos adicionales con el cardenismo, queda muy claro, todo el aspecto campesinista, ¿no? Pero me parece una situación de matiz, no me parece una situación central de matiz. Lo que yo veo es otra vez el resurgimiento del optimismo. Estoy acostumbrado clínicamente a conocer las fantasías de los pacientes, ¿no? Entonces, el canceroso jura que se va a curar, ¿no? Pues a mí me toca escucharlo, ni modo que le diga, ¿no? Pero lo jura, ¿no? Pese a que tiene más tumores, jura que va a curarse, ¿no? Pues yo no estoy para desilusionarlo, pero el fenómeno de la esperanza para mí es muy conocido, ¿no? A lo mejor para ti es diferente, para mí es muy conocido. No, me imagino. La capacidad de engañarse del ser humano es infinita, sí, ¿no? Para decirlo, la capacidad de hacerse pendejo es infinita, infinita. Pero mi querido Pepe, hay ejemplos atrás en la historia que te muestran que ese fenómeno del maximato existe. Estoy de acuerdo. Y si existe, son 6 años más con una política de polarización que hasta ahora parecería, por los discursos, por la integración del gabinete, parecería que cambia un poco, ¿sí? Es decir, ya no... ¿Cuál de los secretarios tuvo exposición mediática, digamos? Pues todo era López Obrador gobernó sin su gabinete. Así es. ¿Sí? O sea, realmente había nombres de secretarios que ni nos sabíamos. Claudia Sheinbaum gobernó la ciudad sin su gabinete. Sin su gabinete. Es lo mismo. Entonces, así sí hay una diferencia, que haya una continuidad con... si sigue la línea López Obrador, pues va a ser lo mismo, ¿no? Te decía yo, el mensaje que manda con Rosa Isela, que es mi amiga, pues es que la política a él no le interesa, la ve como sucia, la ve como tramposa, como algo que estorba, ¿no? Y en realidad no, es lo contrario, la política debería ser pues el punto, el eje, vamos, claro, que permite a este país una gobernanza tranquila,
que vuelva a reunir a los mexicanos, que sí seguimos polarizados por más que digan, porque si vamos a los votos, pues Morena sacó 54%, claro, ¿sí? Hay 46% que no votaron por ella. Claro. Entonces, sí se necesita la política y ese es precisamente el rol que tiene la Secretaría de Gobernación, llevar o procurar la relación con la oposición y el desarrollo político del país. Es un cargo muy importante que desde que llegó López Obrador se ha minimizado mucho. Sí, él puso ahí a alguien para ser él el secretario de Gobernación. Y ese es mi temor, que siga siendo o pretenda ser el secretario de Gobernación. Yo creo que va a ser igual. Espero, Pepe, que la señora tenga el carácter para mandarlo a su rancho. Yo quiero pensar en lo que tú dices, mi criterio es diferente. Pero alguna vez tú me dijiste, necesariamente van a chocar, tarde o temprano, alguna vez tú lo comentaste. La situación obviamente propende a eso, ¿no? Simplemente en el momento en el que el presidente, pues, aspectos concretos, en el momento que el presidente deja de ser el presidente, deja tener un ayudante que le acerque la silla, ¿no? Y ahí empieza el 7º año, que todo el mundo ha dicho que para todo presidente es una experiencia muy difícil, me la imagino, ¿no? Oye, pero nos falta otro tema que también está sabroso. Resulta que con los desastrosos resultados que tuvo la oposición, tenemos ahí dos líderes, Marco y Alejandro, Marco Cortés y Alejandro Moreno, uno del PAN, otro del PRI, que parecería que no se quieren ir, quieren seguir en el control. Claro. Uno reeligiéndose directamente, Alito Moreno, y el otro a través de un propio que se llama Jorge Romero, que es la ficha que trae Marco para sucederlo y seguir manejando el aparato. Hay una discusión también fuerte en los dos partidos. Incluso antes de entrar a cámaras comentábamos cómo se empiezan a revelar o cómo ya hay posturas, por ejemplo, de 250 prominentes priistas. Así es. Pidiendo la no reelección. El propio Manlio Fabio Beltrones, que va a ser compañero de Alito Moreno en el Senado, él dice que él no va a ir a la asamblea de este domingo del PRI porque no quiere convalidar el cambio de estatutos que implicaría la reelección por 8 años. Nada más. 8 años. Nada más. De Alito Moreno. O sea, porque empezaría como si de 0 con derecho a reelegirse. 4 años y más y otros 4 años. Y por el otro lado, Pepe, también están los trancazos de a peso. Una discusión en el Atypical TV entre Lozano y Marco Cortés, ríspida, dura, donde Lozano le dijo a sus verdades a Marco de manera contundente, altisonante, fuerte, sí. Altisonante. Y eso lleva al presidente a escribir un tuit en el que le dice que además de agandallarse las pluris, ¿qué más hizo? Y las notarías, ¿qué más hizo? Y el otro le revira casi así es, como morenista. Exactamente. Oye, ¿y en tu gobierno no sabías lo de García Luna o lo consentiste? Ya es bronca mayor entre dos figuras bueno, Marco todavía darle el título de figura pues está un poco difícil. El expresidente Felipe Calderón, pues por haber llegado a la presidencia, es figura por haber llegado a la presidencia, ¿no? Es una de las figuras que le quedan al PAN. Y están muy peligrosos. Ahí también yo veo riesgos de división. Hace poquito hablaba yo con Juan José Rodríguez Prats, un viejo expriista, panista, que luego se fue al PAN, fue 3 veces diputado federal, una vez senador, y él me decía que si queda Jorge Romero
el PAN se va a dividir y mucha gente se va a ir de ese partido. ¿Cómo ves? Yo lo que veo más allá de la anécdota que tú mencionas, ¿no? Yo veo que en la anécdota un reparto de culpas, ¿no? Ante la pérdida, pues la culpa la tienes tú, no la tienes tú, no yo, entonces la tiene el otro, es un reparto de culpas y la búsqueda de la supervivencia del aparato, porque de ello viven, de ello han vivido, son políticos profesionales, lo cual no tiene nada de malo porque la política es una actividad muy honorable. El problema es cuando la política deviene lo que ha convertido en México, ¿no? Un negocio particular de un partido que es una empresa particular. Entonces, así, pues esa es la explicación de lo que estamos viviendo. Ahora, si lo vemos en perspectiva, yo todo esto lo interpreto como un síntoma más de la descomposición política del país, ¿no? Es decir, yo nunca pensé que íbamos para bien. Me consta que en los últimos años había cantos de elogio, ¿no? La democracia mexicana ha trascendido, la ciudadanización, la democratización, la alternancia, la transición. Y yo decía, pues deliran, ¿no? Deliran, ¿no? El pueblo de México somos un país con una incultura política enorme. No tenemos una ciudadanía formada, nuestros partidos son de membrete. Pero en los últimos años hubo este discurso iluminado por intelectuales, ¿no? Que nos hacía pasar, pues era la Roma moderna, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es la democracia mexicana sin pantalones, ¿no? En calzones. Y lo que estamos viendo es el deterioro, pues en el que estamos transitando. En mi opinión, sí hubo avances. Sí, yo estuve 10 años de mi vida en Francia. Yo regreso a México por ahí del 89. Todavía estaba el sistema de partido dominante y el PRI tenía hasta la organización de las elecciones. Después viene la creación del INE, entonces se llamaba IFE. Vinieron, sí, hubo avances, a mi juicio. Y no estoy delirando. Hubo avances importantes digamos, en la creación de contrapesos reales, ¿sí? Incluso hubo un tiempo donde el presidente tenía un bloque opositor que era mayoritario, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces ahí sí hubo un cambio en relación al partido hegemónico, al que yo siento, Pepe, que como vamos, es un regreso a ese punto. O sea, el partido hegemónico y los otros, y la oposición como testimonial, pero ya nos están urgiendo diciendo que ya se nos Bueno, acabó. como ustedes ven, queda el cuarto paquete del gabinete, que yo creo que acorde con esto, no lo van a soltar la semana que entra, sino lo van a postergar lo más cercano a la toma de posesión. Pero digamos, es la última sorpresa que nos queda, ¿no? A ver con qué sale. Por otro lado, como dice mi querido Pancho, pues dentro de una semana estaremos comentando lo que nos espera en la semana próxima. Les agradecemos mucho su atención, muy buenas noches y que Dios nos proteja. Y que Dios nos proteja.